Ya, a continuación verás la página por solo 10 segundos. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, cierra. ¿Cuál fue tu primera impresión? ¿De qué crees que se trata la página? De cosas naturales, fitness, no sé qué pueda hacer. Ya, desde la página web vuelve a entrar a la página y desde la página web entra al Facebook de The Healthy Lovers. No, señorita, es mi Facebook. Ya, ¿Ingresaste a la página? desde el Facebook, a ver. No, desde la página. Desde aquí, Ajá. esa. Fue sencillo ingresar, lo direccionó inmediatamente. No, lo primero que hizo fue compartirlo, o sea, entrar a mi Facebook. Yo tuve que iniciar sesión y luego lo primero que fue es que me pidió compartirlo. Ya luego pude ingresar a la página. Ya, ingresa nuevamente a la página. ¿Ya? A la página. Ya. Ajá. Ubica la sección de locaciones dentro del menú de bebidas. ¿Ya? ¿Consideras que la información proporcionada es necesaria, cumple con su función? Sí, porque si es acerca de las bebidas que uno puede consumir en el mercado y que son saludables, sí, te muestran los locales. Ya. Encuentra una receta dulce para celíacos. No. Encuentra una receta. Ya, galletas de castaña y azúcar morena. Ya. ¿Le resultó fácil de encontrar la receta? Sí, estaba fácil. ¿Está de acuerdo con que todas las recetas estén divididas entre salado y dulce o esperaba otra cosa? Yo creo que cuando entras a recetas debería estar la opción de poder uno seleccionar si es salado o dulce. Y una vez en salado y dulce, cuando le das clic, debería direccionar como que todas las recetas saladas, o si es que le das recetas dulces, todas las recetas dulces, ¿no? Ya. Y no Por ponerla como una opción. Ya. Por favor, ubique la forma de cómo nos solicitaría información adicional sobre algún consejo proporcionado en cualquier entrada. En contáctanos. Ubique la sección de etiquetas. ¿Cree que las encontraste? No.
Etiquetas, a ver, espera. No sé dónde se dice etiquetas. Ya. Pase por la web aleatoriamente durante 20 segundos. Revisa la página web. Ya. 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, listo. Mira, ¿consideras que los colores y el diseño que hemos empleado para construir nuestro sitio están relacionados con nuestro tema? Sí, pero si es que quieren para un público más mixto, deberían poner colores que no están ligados hacia un género, sino que sean más unisex. Ya, navegue por las secciones de las recetas. Por las recetas. ¿Se muestra la cantidad de información necesaria o considera que deberíamos utilizar más material de apoyo como fotos o videos? De repente un video de la preparación sería ideal. La información que encontró dentro de quiénes somos, entra quiénes somos. ¿Estuvo clara de qué se trata y cuál es el objetivo del sitio o usted recomendaría algo más? No te escuché, disculpa. ¿Estuvo clara sobre de qué se trata y cuál es el objetivo del sitio o recomendaría algo más? Yo recomendaría como que poner una pestaña de recetas independientemente si sea celíaco o vegetariano. O sea, dentro de... No, pero me refiero a quiénes somos nada más. Ah, eso. Insisto, está más orientado hacia... Su público objetivo es las mujeres. Ya. ¿Usted cree que cada sección del sitio guarda relación? ¿Por qué? Cada sección... ¿Del sitio guarda relación? O sea, embarazadas, celíacos, claro. bebidas. O sea, sí, de alguna manera sí. De repente acá podría haber, no sé, bueno, sí, pues, ¿no? Sí, está bien, vegetariano. ¿Qué nos celíaco, recomendaría avanzado. para mejorar el sitio? Yo pondría recetas independientemente de si son celíacos o vegetarianos y como que te redireccione al que ya tienen, ¿no? Recetas de celíacos, por ejemplo, o recetas para embarazadas. Y otra cosa que pondría dentro de fitness es no solamente ejercítate en casa, sino ejercítate o bueno, tómate 10 minutos en tu trabajo de repente, ¿no? Ya, gracias.